Muy buenos días. Viernes, día de Consejo de Ministros. Y después de jornadas muy complicadas en Aragón por la crecida del río Ebro, hoy el Gobierno aprobará un paquete de medidas para los afectados por las inundaciones. Y en los deportes, a falta de 5 jornadas por jugarse, el Málaga es viernes 20 de abril y en el tiempo, el día... Las pérdidas millonarias provocadas por la crecida del Ebro encontrarán hoy una barrera en forma de ayudas. El Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas para paliar los daños económicos valorados en 25 millones de euros. El Gobierno de Aragón quiere además que se invierta en reforzar el cauce del Ebro para que no se vuelva a desbordar. Iglesias ha anunciado una lista de unidad para las elecciones de Madrid y salva la candidatura de Errejón. Trátase de apagar el fuego en Podemos, después de la filtración de un plan con el que pretendían derrocarle. Es un testigo del caso Alsasua, amigo de uno de los agresores. Su versión ha servido para contradecir la tesis que ellos defienden, de que fue una simple pelea. En su opinión, no hay duda de que los dos guardias civiles y sus parejas recibieron una paliza. Amenazaba con una motosierra y un machete. Tensión en Palafrugell, en Girona, por culpa de un hombre armado atrincherado en una gasolinera. Los Mossos tuvieron que sedarlo para poder detenerle. Actuaba bajo los efectos de las drogas. Reino Unido pone remedio al fraude del turista intoxicado, aquel que, asesorado por abogados, denuncia a los hoteles con una enfermedad simulada para que las vacaciones le salgan gratis. Las autoridades británicas reducirán los plazos para reclamar y también limitarán las indemnizaciones. Disfrutar del sol, la comida y la... Es noticia de esta misma noche. 2 policías han muerto en un tiroteo en Florida. El sospechoso también ha fallecido. Y en Texas, una refinería de petróleo ha explotado y sigue en llamas. Son 2 de las noticias de la crónica internacional. Dicen que es un bosque mágico. Al sur de Bruselas se encuentra uno de los lugares más fotografiados de Bélgica. Sobre todo... Muy buenos días. Viernes, día de Consejo de Ministros. Y después de jornadas muy complicadas en Aragón por la crecida del río Ebro, hoy el Gobierno aprobará un paquete de ayudas para los afectados por las inundaciones. El Gobierno... Y en los deportes, a falta de 5 jornadas por jugarse, es viernes 20 de abril y en el tiempo, el día... Esas pérdidas millonarias encontrarán hoy una barrera en forma de ayudas que va a aprobar previsiblemente el Consejo de Ministros. El Gobierno de Aragón quiere dar un paso más y quiere que se invierta en reforzar el cauce del Ebro para que no se vuelva a desbordar. Cuando aún no se ha resuelto la polémica por su máster, Cifuentes ha denunciado en la Fiscalía las supuestas irregularidades del proyecto estrella de Esperanza Aguirre. Aumenta la tensión en las últimas horas entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. El juez Llarena pidió al ministro Montoro que explicara por qué mantiene que los independentistas no gastaron dinero público en el referéndum. Ahora el magistrado añade un informe de la Guardia Civil que dice justo lo contrario. Amenazaba con una motosierra y un machete. Tensión en Palafrugell, en Girona, por culpa de un hombre armado atrincherado en una gasolinera. Los Mossos tuvieron que sedarlo para poder detenerle. Actuaba bajo los efectos de las drogas. Al parecer no era la primera vez que ocurría. Una segunda familia ya había denunciado al Colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe por presuntos malos tratos a su hijo, también con autismo. Este jueves los padres se reunieron con los inspectores de educación que han abierto un expediente. Reino Unido pone remedio al fraude del turista intoxicado, aquel que, asesorado por abogados, denuncia a los hoteles con una enfermedad simulada al finalizar su estancia para que las vacaciones le salgan gratis. Las autoridades británicas reducirán los plazos para reclamar y también van a limitar las indemnizaciones. Disfrutar del sol, la comida y la... Una película de gángster es la última protagonista del Festival de Cine de Málaga. Se trata de La sombra de la ley, una historia de suspense con Luis Tosar y Michelle Jenner al frente. Ha sido un pequeño adelanto porque habrá que esperar a octubre para verla en los cines. A3 Media ha presentado este jueves sus resultados del primer trimestre. El grupo ha obtenido un EBITDA por encima de los 33 millones de euros. En los deportes se consuma el primer descenso en la Liga. El Málaga... Y en el tiempo, parece que el día... Muy buenos días. Viernes, día de Consejo de Ministros. Y después de jornadas muy complicadas en Aragón por la crecida del río Ebro, hoy el Gobierno aprobará un paquete de ayudas para los afectados por las inundaciones.
Y en los deportes, a falta de 5 jornadas por jugarse, es viernes 20 de abril y en el tiempo... Las pérdidas millonarias provocadas por la crecida del Ebro encontrarán hoy una barrera en forma de ayudas. El Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas para paliar los daños económicos valorados en 25 millones de euros. El Gobierno de Aragón quiere además que se invierta en reforzar el cauce del Ebro para que no se vuelva a desbordar. Iglesias ha anunciado una lista de unidad para las elecciones de Madrid y salva la candidatura de Íñigo Errejón. Trata así de apagar el fuego en Podemos, después de la filtración de un plan con el que pretendían derrocarle. Es un testigo del caso Alsasua, amigo de uno de los agresores. Su versión ha servido para contradecir la tesis que ellos defienden de que fue una simple pelea. En su opinión, no hay duda de que los dos guardias civiles y sus parejas recibieron una paliza. Detenidas 43 personas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria por un fraude de más... Al dueño de esa frutería le habían robado ya 5 veces en 2 semanas. Decidió hacer guardia para sorprender a los ladrones y lo consiguió. Después llamó a la policía. O sea, no estaba seguro. Falleció después de 5 días de sufrimiento, aunque su voluntad era ser sedada hasta la muerte. Ahora sus familiares denuncian al hospital por no respetar su testamento vital, donde se indica cómo actuar en caso de que la enfermedad sea ya irreversible. Se da la circunstancia de que la fallecida trabajaba en ese centro y era quien registraba esas peticiones. Los médicos niegan la versión de la familia. Reino Unido pone remedio al fraude del turista intoxicado, aquel que, asesorado por abogados, denuncia a los hoteles con una enfermedad simulada para que las vacaciones le salgan gratis. Las autoridades británicas reducirán los plazos para reclamar y limitarán las indemnizaciones. Liquidación por ganar la lotería. A Ángela le tocó el gordo y lo tuvo claro, no quería volver a trabajar. Ahora está vendiendo todo el género de su mercería a €1. Loquillo celebra 40 años desde que empezó su carrera y lo hace con un nuevo disco recopilatorio y una gira de 11 conciertos por toda España. Se volverá a subir a los escenarios en septiembre y hemos estado con él. Después de jornadas muy complicadas en Aragón por la crecida del río, hoy el Gobierno aprobará un paquete de ayudas para los afectados por las inundaciones. En los deportes, a falta de 5 jornadas por jugarse, cuando aún no se ha resuelto la polémica por su máster, Cifuentes ha denunciado en la Fiscalía las supuestas irregularidades del proyecto estrella de Esperanza Aguirre. El presidente del BBVA reclama que se exijan responsabilidades a los proveedores digitales. Según Francisco González, es necesario que se legisle para que los consumidores tengan más derechos y control sobre sus datos. Y pone como ejemplo el escándalo por la filtración de datos de Facebook. Y es noticia de esta misma noche. 2 policías han muerto en un tiroteo en Florida, en los Estados Unidos. El sospechoso también ha fallecido. Y en Texas, una refinería de petróleo ha explotado y sigue en llamas. Son 2 de las noticias de nuestra crónica internacional. Y en los deportes, se consuma el primer descenso en la Liga. Y sobre el caso Cifuentes, pocos movimientos al margen de la intención de la presidenta de mantenerse en el cargo, al menos hasta la fiesta de la Comunidad de Madrid. Ayer en este informativo les contábamos la noticia del hallazgo con vida de una mujer que había quedado sepultada. Su casa se vino abajo después de una explosión en la localidad de Villamanta, en Madrid. Ella y su marido, también herido, se recuperan en el hospital. Y vamos con los deportes. Irenka, estamos... 24.000 jóvenes se reunieron el viernes en una fiesta universitaria en Moncada, en Valencia. Más de 250 agentes formaban el dispositivo de seguridad, pero eso no evitó una posible violación. Lo denuncia una chica de... Es noticia de esta misma noche. 2 policías han muerto en un tiroteo en Florida. El sospechoso también ha fallecido. Y en Texas, una refinería de petróleo... Las toallitas húmedas se han convertido en un verdadero problema para la ciudad de Valencia. Un tapón de casi 1 kilómetro de longitud colapsa uno de los colectores de la ciudad. Liquidación por ganar la lotería. A Ángela le tocó el gordo y lo tuvo claro. No quería volver a trabajar. Ahora está vendiendo todo el género de su mercería a €1. Son las 8:30. Es hora de tomarnos un café con Susana. Hoy como invitado Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid. Nosotros ya volvemos el lunes a las 6:15 para contarles toda la actualidad del día. Que disfruten del fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos aquí el lunes.